Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo les va? Ustedes saben, entre el 4 y el 7 de agosto pasado, del año pasado, tuvo lugar uno de los encuentros literarios más grandes del año, de ese año, el Festival Eñe, que estuvo organizado por el Centro Cultural de España y La Fábrica. Se trató de un evento que reunió a 130 escritores latinoamericanos, uruguayos y españoles, que a lo largo de 4 días realizaron mesas redondas, conferencias y entrevistas en el marco de una gran asistencia de público. Se calcula en más de 5.000 las personas que se acercaron al Centro Cultural y a los otros puntos donde tuvo lugar el Festival Eñe. Hoy vamos a escuchar un cara a cara entre dos escritores. El título se llamó, el tema que trataron se llamó Las fronteras difusas de la ficción. Se trata de dos escritores uruguayos. Ellos son Hugo Burell y Miguel Ángel Campodónico. Buenas tardes. Les agradecemos infinitamente la presencia. El señor a mi lado es Miguel Ángel Campodónico y yo soy Hugo Burell. Aunque hace un rato nos confundieron, pero esos son accidentes, producto de la fama que no tenemos. Así que, Miguel, puedes saludar y agradecer, ¿o no? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias también, como Hugo. Y bueno, trataremos de hacer algo que tiene que ver con las vinculaciones o relaciones de la ficción, de la literatura que ambos hacemos, con otras actividades paralelas en las cuales también nos hemos metido desde hace tiempo. Él con teatro y cine, es decir, la literatura en imagen, la literatura en movimiento, y yo con los libros de no ficción, esa otra rama de la ficción que, aunque parezca mentira, da lugar a ser ficción como en una novela. Bueno, pero eso ahora hablaremos después. No sé si Hugo comienza a plantear. Yo te haría una pregunta para empezar, ¿no? Es decir, cuando te pones a escribir como cualquier escritor, trabajando con la palabra escrita, ¿en algún momento pensás en la posibilidad de que esa palabra adquiera movimiento y se convierta en imagen? Y en el caso tuyo, porque así pasó, ¿qué sucedió? ¿Cuál fue tu reacción frente a esa palabra que aparece en una pantalla o en un escenario? Bien, es interesante la pregunta. Es inevitable que, como referencia de lo que Miguel acaba de preguntarme, comente que él se está refiriendo a la película El Corredor Nocturno, realizada a partir de mi novela del mismo nombre. Yo antes tuve algunas experiencias con el cine, con otras obras de mi autoría que fueron llevadas al guión, pero nunca habían sido producidas y convertidas en película. Estoy hablando de El Elogio de la Nieve, estoy hablando de Crónica del Gato que Huye, de Tijeras de Plata. Eso es toda una experiencia que en lo personal siempre me pareció muy estimulante, porque yo, antes de lector y de escritor, fui espectador cinematográfico. Es decir, fui al cine desde muy chico, y eso de alguna manera me creó un vínculo con el medio, con la imagen en movimiento, con los diálogos de las películas, que quizá fui incorporando de manera inconsciente o por ósmosis, y que en algún momento, evidentemente, ese proceso tenía que terminar apareciendo en la literatura. Pero, para responderle concretamente a la pregunta de Miguel, no escribo pensando en una posible película o imaginando que eso puede terminar traducido en imágenes. Es decir, no estoy o no estuve nunca en esa posibilidad previa. Simplemente escribo, y escribo de lo que puedo escribir y de lo que me surge, y quizá he incorporado ese lenguaje cinematográfico que de alguna manera en algún momento fue escritura previa y que después se transformó en una película, y eso es, digamos, parte de la fascinación, ¿verdad?, de lo que tiene la escritura de ficción, que puede derivar hacia muchas zonas, entre las cuales está el cine. Pero como escritor me planteo simplemente escribir una ficción, y de eso se trata. Es decir, yo soy primero que nada un escritor a secas, un escritor que necesita de la ficción y necesita del hecho de ficcionar, de crear historias y personajes para poder resolver un problema, ¿verdad? Porque la escritura siempre resuelve un problema del escritor.
lo del lector y de lo que viene después es otra historia. No sé si... ¿Y qué pasó con el resultado? Es decir, ¿cómo te sentiste cuando viste eso, por ejemplo, en el teatro, El elogio de la nieve, la película El corredor nocturno? ¿Sentiste que eso era tu obra? ¿Sentiste que aquello había respetado lo que escribiste? Yo sentí, en primer lugar, con la película una sensación que la describo así. El cine es un proceso, ¿verdad? Es una larga paciencia de la cual el espectador no está enterado, porque cuando uno va a ver una película, paga la entrada, se sienta, y eso es instantáneo, aparece, sucede y uno lo ve, pero no está pensando en qué pasó antes, en cómo se eligió el elenco, quién escribió el guión, de qué manera se hizo la adaptación, en el caso de que la película sea una novela. Es decir, el espectador consume una película hecha y como tal la valora. En mi caso yo tuve participación en ese proceso previo, que es muy largo, que es arduo, que necesita en primer lugar de un director que tenga la iniciativa de hacer esa película, después de un guionista, que en este caso no fui yo, pero con el cual estuve en contacto. Es decir, hay un proceso de escritura del guión que es largo, que está sometido a los avatares de la discusión, de que el director acepte o no esa propuesta, etcétera. Y después está, si tenemos suerte y si la producción logró financiarse, el rodaje de la película, que también es un proceso muy interesante, que tuve la suerte de ver en algunos momentos, porque la película prácticamente se rodó en Buenos Aires, salvo algunas secuencias que se hicieron en España. Entonces ver ese proceso, ¿verdad? Esos actores a los cuales conocí y pude ver en acción, rodando escenas, y eso es muy, muy extraño, ¿no? Porque ver que unos actores dicen unos parlamentos que uno escribió en una novela y ve, digamos, cómo esos personajes que uno imaginó terminan tomando el cuerpo de Miguel Ángel Solá o de Leonardo Sbaraglia, es una situación extraña y es a su vez un conocimiento diferente de lo que yo hice, ¿verdad? Es decir, es verlo en otra dimensión y funcionando en algo que cuando se escribió no estaba ni cerca de ser pensado. Entonces, para el escritor, en este caso para mí, es una gran satisfacción haber visto todo eso y el resultado, es decir, la película conforma, digamos, lo que yo esperaba en un 95% de esa novela llevada al cine. Pero además hay que tener en cuenta que es cine, o sea, es otra cosa. Uno no puede pedirle al director, al cineasta que haga la novela exactamente como está concebida y escrita, sino que va a ser otra cosa. Por eso siempre se pone en los créditos basada en tal novela o en tal obra. Es decir, es otra obra, es otro producto, no es la novela, es a partir de la novela. Y en ese sentido le contesto a Miguel Ángel que sí, que quedé muy satisfecho y me pareció buena la traslación al cine. Bueno, lo mío ha sido totalmente diferente, lo mío ha sido Ahora te voy a preguntar, a pura palabra, sin imágenes. Bueno, y pregúntame. Digamos, el tema aquí es qué pasa con la ficción, con el ejercicio de la ficción y con el hecho de inventar personajes, tramas, situaciones. La ficción ha hecho posible que hoy Madame Bovary indudablemente existió. De la misma manera que existió Moby Dick, o que existió Funes el Memorioso, o que existió Junta Cadáveres. ¿Está bien? Nadie discute la existencia de esos personajes de ficción, porque la ficción ha sido tan poderosa que los ha impuesto y les ha dado una indudable existencia, y nadie podría vivir sin pensar en esos personajes como reales, como existentes, a tal punto que a veces sobre personajes reales se dice que parecen personajes de novela o de ficción. Es decir, la ficción modela también la realidad estableciendo comparaciones, arquetipos, modelos. Entonces, Miguel Ángel ha construido personajes, ha construido tramas desde la ficción.
pero también ha incursionado sobre personajes de la realidad, como pueden ser Pepe Mujica, Danilo Astori, Julio César Sánchez Padilla, el propio Bordaberry, Golpe de Estado, Carlos Páez en la tragedia de los Andes, etcétera, etcétera. Claro, entonces yo lo que te pregunto es cómo tú podés dar ese paso de tomar a alguien de la realidad, alguien indudablemente persona y existente, y trabajar sobre esa persona y construir una obra que podríamos decir que es un testimonio, un reportaje, una biografía, pero que tú te has encargado de, en algún pasaje, ficcionar, y eso me parece muy interesante. Es decir, ¿cómo es el proceso para un autor de ficciones de trabajar sobre personas verdaderas? Bueno, en primer lugar yo empecé me metí en este género de pura casualidad. Villanueva Saravia, yo no sé si algunos de los que están aquí se acuerdan, el intendente de Cerro Largo que apareció muerto en circunstancias extrañas, fue mi primera incursión en la no ficción. Bueno, a partir de ahí, extrañamente, comencé a verme acosado, entre comillas, por propuestas, y bueno, fue Mujica, Rosenkopf, Sánchez Padilla, Astori, Bordaberry, el Golpe de Estado, Carlos Páez, etcétera, etcétera, porque además hubo muchos trabajos de estos que no terminaron en el libro. Quedaron curiosamente simplemente en el pedido de un interesado para que yo escribiera la biografía, por ejemplo, de él o de su familia, y eso quedaba circunscrito al ámbito familiar y de amigos, es decir, que no llegaba a convertirse en un libro. Hay incluso una historia que yo lamento mucho que no haya terminado en un libro, que es un mexicano, un ejecutivo mexicano que estaba de paso por Colombia y que fue raptado por la FARC. Él se contactó conmigo, después que lo liberaron, claro, para que yo escribiera sobre él. Yo fui a México, estuve allá varios días, 2 semanas. Hice un trabajo que a mí me resultó muy interesante, no por lo que yo había hecho, sino por el hecho mismo. Para nosotros es muy difícil imaginar a un secuestrado por la FARC viviendo 1 año y medio en la selva colombiana. Eso quedó muy bien, pero lamentablemente él no quiso hacer más que una especie de edición limitada para amigos y familiares. Bueno, el asunto es con la no ficción es un género para mí apasionante, realmente apasionante. Que yo lo descubrí, entre comillas, cuando leí A Sangre Fría, la novela de Capote, a quien por otra parte se le adjudica haber comenzado con este género que también en algún momento se llamó nuevo periodismo. Porque justamente se trataba de utilizar dentro del periodismo técnicas propias de la literatura. Era un momento de los Estados Unidos en que se creía que el periodismo estaba perdiendo lectores y se quiso de alguna manera mejorar, o no sé cómo llamarle, es decir, torcer el rumbo normal del periodismo, incorporándole nuevas armas. Y claro, y Norman Mailer. Claro. Y en el 65 creo que se tradujo o apareció en español por primera vez la novela de Capote. Exactamente. Bueno, a partir de ahí empecé a interesarme y a leer sobre no ficción. ¿Qué es eso de la no ficción? Biografías, investigaciones. La historia de A Sangre Fría la conocemos todos. Digo, la familia asesinada por 2 muchachos, lo que Capote hizo investigando todo aquello, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Se la define como no ficción, pero curiosamente, por eso lo dije al principio, la no ficción permite hacer mucha ficción. Digo, cuando Capote escribe A Sangre Fría, él seguramente no vivió los hechos que narra de la manera que los narra. Sin embargo, los hechos existieron. A mí me pasó esto, por ejemplo, con muchos de los libros que escribí de no ficción, especialmente con el de Rosenkopf. Rosenkopf simula una enfermedad estando preso para que lo traigan, para que lo trasladen al hospital militar, porque los tupamaros tenían ahí una conexión, un contacto, como llamaban ellos. Cuando él llega al hospital militar, ese contacto había caído. Él siguió simulando la enfermedad, y yo en ese capítulo, creo que es uno de los primeros, si no es el primero, yo en ese capítulo hago mucha literatura. Pero Rosenkopf Rosenkopf simuló la enfermedad, fue llevado al hospital militar, pasó ahí varios días, etcétera. Eso está en los hechos y en el libro, pero contado de una manera literaria. E incluso agregándole pequeños detalles que no eran reales, que eran simplemente consecuencia de la literatura que yo estaba usando.
Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. La charla entre Hugo Burell y Miguel Ángel Campodónico. Ahora, está bien eso, pero ¿y cómo enganchás vos como escritor trabajando en un tema verídico, real, que realmente sucedió, para incorporarle eso que es intransferiblemente tuyo como autor, que es la creación de la ficción? Ahí hay una bisagra que me interesa que una bisagra entre la realidad, claro, y la ficción, decís. ¿Cómo te funciona la cabeza para poder llegar a eso? Digo, porque a veces funciona la cabeza, digo. Yo no sé, yo tendría que ponerte ejemplos. La ficción es la libertad total, absoluta, ¿no? Tú cuando te pones a escribir una novela, El corredor nocturno, no tenés límites. La imaginación tuya puede ir hasta donde vos quieras, hasta donde puedas. En la no ficción esto no te pasa, tenés un marco inevitable dentro del cual tenés que moverte. Hay un tema, para decirlo de algún modo. Hay un tema que es, por ejemplo, la tragedia de los Andes y la sobrevivencia de Carlos Páez, hijo. Bien. Yo no puedo salir de ese entorno. No puedo hablar de una cosa que sucedió 30 años después, ni de otro personaje. Pero dentro de ese marco, que es rígido, es verdad, del cual uno no se puede apartar, los hechos, las circunstancias, el movimiento de los personajes quedan a mi disposición, basándome en los datos que recibí de la realidad, en este caso del propio sobreviviente de los Andes, o en el caso de Guardaberry, por ejemplo, el golpe de Estado. Ese fue tan rígido el marco que yo no pude casi hacer ficción, era imposible hacer. ¿Cómo voy a hacer ficción con eso? Pero hay otros temas que te permiten moverte con mucha mayor flexibilidad y llegar a hacer literatura, pero realmente hay un capítulo en el libro de la vida de Sánchez Padilla que es literatura pura. Cuando él me habló de un viaje y me dio algunos elementos de aquel viaje que había hecho, creo que era por España, yo me dejé ir con él y yo participé de cosas en las que seguramente él no participó. Pero de todas maneras, la lógica interna de ese episodio, de ese hecho, estaba contemplada, estaba salvada, al punto de que ni él, como tampoco los demás, nunca me dijeron, pero yo no dije eso no pasó. O sea que, en definitiva, hay que reconocer que fueron buenos lectores, en tanto admitieron que un escritor, a partir del relato de ciertos hechos, construyera un relato literario que no se apartaba de la verdad, pero que no era exactamente como él lo había contado. Sí, está claro. Sí, yo personalmente siempre he creído que tanto la biografía como la autobiografía son siempre productos de ficción. Es decir, por más que se apoyen en una vida o en una serie de hechos, yo no puedo creer que alguien pueda reconstruir la vida de Aníbal, por ejemplo, hoy, sin mentir, yo pienso que los libros, sin inventar, sin decir cosas que no pueden ser demostradas, ni siquiera puestas bajo sospecha. Yo pienso que los libros de historia son ficción. Entonces, a mí este camino me seduce mucho porque yo creo que la ficción a la larga contamina todo. Entonces, cuando yo personalmente estoy abogando por la defensa de la ficción, ¿no? Es decir, a veces en mi columna, en Galería, lo he dicho, es decir, como que vivimos en un mundo que está asediado de inmediatez, de hiperrealidad, de hechos permanentes que bombardean al sujeto desde lo que podríamos llamar realidad, ¿verdad? Es decir, no puede haber una película o una novela de catástrofe peor o más tremenda que la caída real de las Torres Gemelas. Es decir, ahí la realidad impone una situación que es absolutamente incontrastable, es eso. Pero felizmente, años después, ahora, por ejemplo, acaba de aparecer una novela de un querido colega, Iber Conteris, que cuenta ese episodio a través de la búsqueda de una alumna o de una estudiante que desaparece, no leí la novela, pero ayer la acaban de presentar, que desaparece el 11 de septiembre, el día que vive en Nueva York la chica y cae en las Torres Gemelas. O sea, qué interesante cómo la ficción también puede apropiarse de los hechos de la historia y movilizarlos a su conveniencia. Sí, pero yo te quiero aclarar que cuando yo hago ficción no sé lo que voy a hacer, o sea, no parto de ninguna idea, mejor dicho, parto de una idea básica, elemental, mínima, absolutamente mínima, no me estoy basando en un hecho como por ejemplo podría ser lo de Conteris y la historia de las
Torres Gemelas. Para mí la ficción es imaginación pura y que me lleve a donde pueda. Y punto. La no ficción es otra cosa. Pero la ficción para mí es la pantalla en blanco, antes era la hoja en blanco. No sé, no tomo un tema como probablemente lo hagas tú, o algunos otros escritores que yo conozco, no tomo un tema previamente y digo, voy a elaborar literariamente este tema. Está bien, pero hoy, por ejemplo, ¿podés dejar de pensar en los personajes que retrataste o que describiste? Es decir, cuando estás dialogando con un tipo, el tiempo que sea para escribir sobre él, ¿no te invade un poco esa persona? De la misma manera que un personaje, cuando vos lo estás escribiendo, como que te ocupa, te coloniza, te tiene preocupado, es decir, es alguien que no existe, sí. Y lo llevas en la cabeza como si realmente existiera. Pero... Es decir, inclusive te llegan a pasar cosas como, y esto es de ahora, ayer recibo un mail de un lector de Mar del Plata, un chico que no conozco, que me escribe: vi la película El Corredor Nocturno, quisiera que me respondiera si Raimundo Conti es Dios, que es uno de los personajes, porque estuvimos con unos amigos y discutiendo. Entonces yo ante eso bueno, este tipo le da estatus de existencia de alguna manera a un personaje. Me pregunta a mí, que de alguna manera soy el dueño, de qué va el tema con... Vos tenés que haber contestado, el Dios es Burel. No, porque fuiste vos le contesté lo único que le puede contestar. Por favor, porque fuiste sé tan amable de leer la novela, si no la leíste, y después que la leas, me volvés a escribir y seguimos hablando. Yo no quiero intervenir. Ya interviene demasiado, es decir, lo que decís. No, pero es lo que te acabo de decir de la imaginación. Yo digo que vos eras el Dios porque vos sos quien lo creó. Imaginativamente lo metiste en el libro. Es por eso que hablo de la imaginación y de Dios, una especie de butad. Claro, pero lo que es la tecnología, andá a preguntarle a Balzac cuando escribía, porque, ¿no? Y cruzarte Francia, ir a París, investigador. Tipo me manda un mail. Bueno, no, claro, si no hubiera demorado un poco más en llegarte su pregunta. No, pero es interesante además plantear, cuando uno, tú me darás tu punto de vista, cuando uno se pone a escribir una novela, cuando uno entra en la ficción, no sabe lo que va a pasar. Bueno, insisto que a mí me sucede eso, y mucho menos sé si se va a publicar el libro. Yo qué sé, no sé. Lo importante es terminarlo y después tratar de ver si la edición sale, si es posible o no. En el caso de la no ficción es muy difícil, me parece que casi imposible, bueno, puede ser, pero me parece muy poco probable, que alguien se ponga a trabajar un año, por ejemplo, o 6 meses, entrevistando a personas, leyendo libros de determinada época, yendo a la biblioteca a consultar los diarios de aquella época, etcétera, 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 y después con un trabajo de 250 páginas empieza a buscar un editor. Me parece muy difícil. Lo que tiene de bueno por lo menos en Uruguay, este género es que cuando uno largó, sabe que ese libro va a ser editado por la editorial tal, o porque lo encargó la editorial, o porque el autor se lo propuso a la editorial antes de empezar, y la editorial la aceptó. De modo que ahí hay otra diferencia impresionante entre la ficción y la no ficción, por lo menos insisto en lo que pasa acá, no sé qué pasará en otras partes del mundo. La ficción es tan libre y es tan capaz de hacer posible todo, que uno es tan dueño de la situación que puede escribir 300 páginas de una novela y después decir yo qué hago con esto, veré si lo puedo publicar. En cambio, la no ficción no, porque la no ficción es un trabajo de otra naturaleza. Es un trabajo que exige investigación, todo eso que ya dije, lectura de libros, grabaciones, etcétera, 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 etcétera. Pero al final, cuando el libro se concreta, sí se concreta, casi siempre, como digo, se concreta, el trabajo es una extraña mezcla de ficción y de no ficción. Pero yo paso rápidamente al otro tema. A mí, no digo que te envidie, pero sí me parece extraordinario que la palabra escrita se convierta en imagen y los personajes adquieran movimientos y los veas hablar y los veas desplazarse de un lugar a otro, gesticular, etcétera. Eso me parece maravilloso. Me parece que es casi como la culminación del texto literario, ¿no? Ya que más que eso, ya están ahí, están moviendo, se están hablando, están abrazando, se están odiando, se están amando. Es extraordinario, y eso fue a partir de una palabra escrita, ¿no? Sí, yo, a veces trato de, ¿cómo puedo decirlo?, poner cierta distancia entre esas situaciones, porque yo las sigo viendo como situaciones excepcionales. ¿Qué quiero decir con esto? No me puedo
enloquecer ahora y decir, bueno, todo lo que voy a escribir a partir de ahora se va a filmar o va a haber películas, digo, como que, por empezar, las adaptaciones de novelas para cine son las menos. Normalmente el cine funciona por el camino del guión, de la idea que muchas veces es de un guionista, muchas veces es del propio director. Es decir, el cine en general tiene una correspondencia muy clara con la noción de autoría, ¿verdad? Que es una vieja discusión que se dio en una determinada época en Uruguay, cuando Homero Alsina Tevenet, ese formidable crítico, desbarató la teoría del cine de autor que habían construido los críticos de Cahiers du Cinéma, etcétera, etcétera. Es decir, ¿quién es el autor de una película? ¿Es el director? ¿Es el guionista? Cuando nosotros vemos cómo se desarrolla un proceso de producción de una película, vamos a ver que hay muchos aportes, ¿verdad? Y entonces es muy difícil que la noción de autor se sostenga. ¿Quién es el autor del Corredor Nocturno en la película? ¿Es Gerardo Herrero? ¿Es Hugo Burel? ¿Es Nicolás Sad? Digo, ojo. ¿Y en el teatro pasa lo mismo? Y en el teatro, a ver, yo tengo, ya que está citando el teatro, yo tengo 2 obras teatrales estrenadas en 10 años. Una de ellas es El elogio de la nieve, que es una adaptación de mi cuento que dirigió Marcelino Dufaux en el año 1999, con un elenco muy importante en ese momento. Y bueno, ahí lo que Miguel Ángel me quiere preguntar es ¿qué pasó con esa versión? No, bueno, además sí es también de quién es la obra de teatro. Claro, en teatro Dufaux, hay una injerencia todavía más notoria de la voluntad o de la visión del director de la obra. Es decir, cada obra de alguna manera obedece a una versión, ¿verdad? O sea, habría tantos Hamlets cuantos directores lo hubieran puesto o lo pongan a funcionar en un escenario. Es decir, desde el Hamlet que se va a ceñir estrictamente a la vestimenta, a la época y a lo que marcó Shakespeare, al Hamlet que se transforma en una propuesta actual, moderna, con personajes vestidos de Armani y escenografías absolutamente modernas. Es decir, no importa, son versiones. Pero la noción de autoría, creo yo, está más vinculada a los contenidos que al hecho de la realización en sí. Es decir, la película o la obra de teatro tienen la impronta de quien las dirige, de quien arma el elenco, de quien pone la música, de quien determina la iluminación, la escenografía, el montaje, lo que fuere. Pero hay, creo yo, una materia básica que es el texto, ¿verdad? Es decir, siempre volvemos al texto. Una película siempre es un texto. No puede haber discusiones al respecto. Es decir, el cine que es pura imagen o puro concepto visual, es un cine excepcional, pero en general el cine necesita de un texto, necesita de una propuesta, necesita de unos diálogos, de una historia, ¿verdad? De una formulación a partir de un texto. Porque además, de hecho, el cine empezó siempre como una derivación de la literatura. Las primeras películas de David Ward Griffith derivan de las novelas rusas, por ejemplo, ¿no? De ese tipo de narrativa. O sea que el cine en realidad le está devolviendo a la literatura lo que la literatura ya le dio. Y entonces se retroalimentan, porque es imposible que un escritor de 30, 40 años de edad no tenga una formación cinematográfica o no haya sido influido por el cine. Quizá no fue influido por el cine Kafka, que murió en el año 24, ¿verdad? O Joyce, que era casi ciego, pero un autor moderno del siglo pasado, a partir de la década del 50 para adelante, inevitablemente tiene en su cabeza el cine. Entonces, aparecerá o no aparecerá, pero no lo podemos negar como, de la misma manera que puede estar bajo la influencia de un autor determinado, de una corriente literaria determinada, el cine está ahí, ¿verdad? El cine está ahí siempre. Y en el teatro creo que pasa lo mismo, es decir, hay una circunstancia que es el texto, y después la otra circunstancia es cómo ese texto es llevado a escena, cómo se procesa, qué tipo de dirección tiene, cómo se dialoga, en fin, digamos, y ahí también yo tengo que respetar eso, ¿no? Como autor, ¿verdad? Salvo que yo mismo dirigiera mis obras de teatro o pretendiese dirigir mis películas, ¿no? Yo terminé en un determinado punto.
Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Ahora escuchamos la tercera parte de la charla que dentro del Festival Eñe mantuvieran Hugo Burell y Miguel Ángel Campodónico. En un aspecto mucho más general, creo que fue Picasso que dijo que el arte era una mentira que se urdía para mostrar una verdad. Lo que pasa es que acá estamos estableciendo un límite muy tajante entre ficción y realidad, o realidad contaminada por la ficción, cuando en definitiva todo pasa también por una segunda instancia que es, por supuesto, el lector. Es decir, el lector de repente puede creer que tu personaje vuela si se le ocurre creerlo. Y de la misma manera va a creer a pie juntillas lo que vos contás sobre determinado personaje. No tiene por qué dudar. Digo, no es, cité ese caso del personaje que vuela. Hay 2.000 millones de casos antes que el mío en la literatura, de cosas que aparentemente no caben en la realidad cotidiana. Pero yo insisto con lo que dije al principio, la ficción es absoluta, es total, es la libertad total. Una novela se escribe y punto, se acabó. No hay que justificarlo. Además el poder de la palabra o del arte. Hay una historia muy famosa que no tiene nada que ver con la literatura y sí con la canción, con la música. Hace unos cuantos años hubo una canción de moda que cantaba un francés que se llamaba Gilbert Bécaud. La canción era Nathalie y la letra de Nathalie decía que ellos se encontraban en Moscú en el Café Pushkin. Y mucha gente que iba a conocer Moscú, lo primero que hacía le preguntaba al guía dónde estaba el Café Pushkin, y no había ningún Café Pushkin. Y el tema es que el letrista de la canción lo puso y le dio estatus de verdad. Y eso contra eso no hay nada. Es decir, si nosotros queremos creer que el Café Pushkin está en Moscú, lo iremos a buscar. Y nadie nos va a convencer de que no está. Es decir, son esos mecanismos que tiene la palabra o la ficción o la poesía de establecer determinadas realidades que van mucho más allá de la comprobación fáctica, es decir, están ahí y es así. Para los que no leyeron Los Inmortales, digo, perdonen que haga referencia a mi propia obra, pero es una novela que trata de un encuentro imposible entre José Valle y Ordóñez y Aparicio Saravia, cosa que en la historia jamás sucedió. En esta novela termino con un capítulo en el cual ellos son muy jóvenes y coinciden en Montevideo, en la playa de la Aguada, por distintas circunstancias, se conocen y no saben quiénes son, y siguen de largo, hablan brevemente, se presentan pero no dicen sus apellidos, simplemente es un encuentro casual de dos chicos en una mañana en la playa de la Aguada. Bien, esas son las posibilidades que da la ficción de inventar el encuentro que nunca sucedió, o de imaginarlo como pudo ser y no fue. El historiador, por ejemplo, y es un buen ejemplo el que trajo la señora, no porque me incluya, sino porque establece un ejemplo con dos personajes históricos, ¿verdad? El historiador no puede de ninguna manera insinuar que José Valle Ordóñez y Aparicio Saravia se conocieron, se presentaron y hablaron, porque nunca pasó eso, ¿verdad? Entonces, el espacio ese que da la historia, la ficción se encarga de aprovecharlo. Solo la ficción puede generar eso. O solo la ficción podría imaginar a Marilyn Monroe viniendo al Uruguay teniendo un romance con el presidente uruguayo de ese momento, en vez de tenerlo con John Kennedy, ¿verdad? Bueno, esos son los territorios de la ficción que desde siempre he intentado defender como espacio absolutamente único, ¿verdad? Y yo personalmente me resisto a todos los embates de la realidad, del realismo, de lo que realmente sucede, etcétera, etcétera. Entonces, es en definitiva una batalla, una especie como de cruzada, algo que me permite sostener también, entre otras cosas, mi necesidad de la escritura y mi vocación por ficcionar. Yo quiero hacer dos precisiones más respecto a la no ficción. No es que me obsesione, pero bueno, es interesante.
Una es que este tipo de libro contribuye a llenar vacíos que los libros de historia, que van a venir por supuesto después, seguramente no van a poder ver. Esto es como alcanzar con una lupa a la realidad del momento, esos pequeños detalles que al fin de cuentas también son la historia, que seguramente los historiadores no podrán valorar y observar. Eso por un lado, me parece que incorpora documentos a la tarea futura de los historiadores. La pequeña cosa, ¿no? Dónde nació, cómo vivía, cómo era de nene, ese tipo de cosas. ¿De dónde viene, a dónde va, con quién se casó? Ahora, y yo no te se quiero casó. hacer esta pregunta. Y ya me la haces enseguida. Y la otra, porque si no me olvido. La otra es que aún así, el autor de no ficción, sobre todo en las biografías, termina comprobando una triste realidad. Y es que es muy difícil llegar a la verdad total. Porque no digo que me hayan mentido todos, creo que me mintieron casi todos, pero hay, primero, que recordar yo creo que es imaginar, ya lo he dicho 1000 veces, yo creo que recordar es imaginar porque el recuerdo no llega puro, llega contaminado por vivencias posteriores. Si hoy te pregunto qué hacías tú a los 8 años, va a ser un poco difícil que lo recuerdes con exactitud. Además, porque en circunstancias, sobre todo cuando se trata de personajes, actores políticos, se cuidan de no decir totalmente la verdad, en otros momentos porque no es políticamente correcto por otras razones. Bueno, lo cierto es que la verdad, no se puede casi nunca agarrar, pero está eso otro que contribuye de todas maneras a llenar esos vacíos a los que yo me refería. Digo esto y termino. A mí siempre me llamó la atención la anécdota que hay de un diario norteamericano, que cuando el hundimiento el naufragio del Titanic, publicó que el barco no se había hundido. Y si yo me pregunto qué hubiera pasado con los historiadores, si el único diario del mundo que hubiera sobrevivido era ese ejemplar, la humanidad hubiera creído que el barco seguía a flote. O sea, que tampoco los medios de comunicación son fuentes confiables. Un historiador que venga dentro de 100 años, cuando vos hablabas de Aníbal, ahora, ¿qué Aníbal nos están contando, no? Yo me preguntaba, ¿qué Artigas nos están contando? ¿Qué Amenofis IV nos están contando? ¿Qué sé yo? Por eso yo digo que los libros de historia son también libros de imaginación o de ficción. Bueno, no, digo, a mí me parece formidable tu experiencia de estar cotejando, de estar enfrentado a un personaje cuando estás escribiendo sobre su vida. ¿Qué tanto le crees? ¿Y qué tanto te incomoda la duda que seguramente te puede imponer determinadas cosas que te dice? ¿Y cómo podés lidiar con esas circunstancias? Que obviamente cuando estás escribiendo ficción eso no te resulta. Es decir, un personaje no te puede engañar porque vos sos el autor. Es decir, te puede desagradar y hasta incluso lo podés matar cuando te joroba demasiado. En cambio, el personaje que vos estás manejando está ahí vivito y coleando y vos no le podés hacer nada, salvo creerle más o menos y tratar de hacer con eso una construcción en la escritura que de alguna manera lo justifique y te justifique. Depende, hay varias maneras. En primer lugar, hay gente que a priori sabes que te va a ocultar más que otros, por no decir mentir. Yo no voy a nombrarlos, pero yo sabía quién me iba a mentir mucho más que otro. Bueno, me parece que podría ser evidente, pero no lo voy a decir. Tú me dijiste el otro día, no lo voy a nombrar, que uno te aburrió mortalmente. Sí, con uno ¿Cómo hiciste para seguir adelante? Con uno bostezaba, adelante? porque generalmente con esa persona las entrevistas eran a las 3 de la tarde, o sea, después de almorzar, etcétera, y tiene un tono de voz particularmente tedioso, monótono, es una melopea aquello. Entonces, después de 1 hora y media, 2, hablando y escuchando, ¿no? Y yo con las preguntas acá, cuando yo le iba a hacer la próxima pregunta que tenía anotada, yo estaba bostezando realmente a punto de bueno. Pero además tiene ese tipo de reacción, es genial cómo se van conociendo las cosas, porque yo le decía cosas que yo esperaba pensé que eran muy duras, que podían provocar una especie de reacción agresiva de su parte, y él mantenía de todas maneras el mismo tono de voz, los silencios correspondientes, los puntos y coma, hablando, ¿no? Ponía los puntos y coma, los puntos, la coma, los 2 puntos, la parte, era genial, pero era un aburrimiento. El asunto está en que uno no se queda solamente con la versión del personaje, uno va a cotejar, sobre todo en puntos claves, va a cotejar la declaración de él con la de otros. Es la tarea del periodista. Claro. Un periodista no tira una noticia sin haber cotejado primero
con otras fuentes. Con otras fuentes, ¿no? seguro. Bueno, eso por un lado, o sea, la verdad en definitiva, como te dije hoy, me parece que es inalcanzable, pero uno hace todo lo posible para llegar a lo más cerca de la verdad. Y por otra parte, siempre está la última etapa, ¿no? La última etapa es el personaje siempre quiere leer lo escrito antes de que se publique. Nunca me pasó que alguno me dijera, haga lo que quiera con esto. No. En el caso de Bordaberry, por ejemplo, fueron casi 4 horas de discusión sobre lo que él quería modificar y sacar. Y bueno, en ese caso yo no tuve más remedio que aceptar casi todo porque, bueno, era Bordaberry. En otros casos lo discutimos un poco más ampliamente, pero siempre, y esto fue en todos los casos, por eso digo, insisto con lo de la verdad, siempre había cosas que en su momento a mí me habían parecido extraordinarias y yo dije, bueno, valió la pena venir hoy acá y estar 2 horas y media porque me dijo esto, y cuando llegaba el momento y él lo veía escrito me decía, esto no va. Y digo, pero justo esto es lo que no va. Y sí, justo esto no lo va. Yo no puedo haber dicho eso, decía como admirado, porque se había animado a hablar, por ejemplo, de fulano en términos muy duros, o de un hecho determinado. Claro, sos un poco un analista, un psiquiatra. Yo cuento esta anécdota sin dar el nombre, porque me parece revelador de lo que acabo de decir. Cuántas cosas quedan por el camino. Uno de estos libros de no ficción que yo escribí, cuando yo terminaba, la última vez que yo fui a entrevistarlo, después tenía que entrevistar a muchas personas más, bueno, pero con el personaje era la última entrevista, le digo, bueno, muchas gracias por todo, cuando salga el libro nos veremos, me dice, momentito. Dice, usted actuó conmigo como un confesor, de modo que yo tengo que decirle toda la verdad. Me digo, pero no me la dijo toda la verdad. Hace meses que estamos hablando. No, esto se lo voy a decir para que no lo publique. Y saca de debajo una pila de papeles que tenía sobre el escritorio 2 fotos. Una foto de una mujer y una foto de 2 hijos, 2 niños. Me dice, esta es mi segunda esposa, ¿no? Y estos son mis hijos que tengo fuera del matrimonio. Entonces, ese tipo de cosas, que por otra parte a mí me pareció notable, no, aunque me lo hubiera dicho yo no lo hubiera puesto, claro. Porque ¿qué agrega? Eso sí que sería, ¿no? La revista Hola, yo qué sé, sí. Esta revista de corazón. Eso me pareció notable porque ese fue el hecho, pero podía haber sido algún otro que también hubiera quedado por el camino. De alguna manera creo que algo dije, porque se trata de una mezcla de periodismo, y a mí el periodismo me parece una actividad me atrae mucho, muy atractiva, de periodismo y de ficción, de literatura. Porque se puede hacer ese tipo de, eso que hace un periodista común en una nota de un diario, de un semanario cualquiera, se puede enriquecer, si cabe el término, con esas técnicas literarias a las que la no ficción recibe con entusiasmo. Y entonces el mero hecho, la transcripción del mero hecho, en la calle Rincón y Juan Carlos Gómez a las 15:30 chocó un ómnibus con un taxi, a ese mero hecho le podés agregar una serie de elementos que vistan, que apoyen, que respalden, que estimulen, que arropen a ese mero accidente de tránsito tan común todos los días. Entonces tenés las 2 cosas, por eso se le llamaba nuevo periodismo y por eso mismo se habló, incluso se decía que era un género híbrido en aquel momento, porque la gran finalidad de esto era captar nuevos lectores para un periodismo que se consideraba que estaba en baja, como ya lo dije. Entonces se le incorporan esos otros elementos propios de la literatura, de la narrativa en especial, y te dan la oportunidad de... Digo, la novela de Capote es un ejemplo para mí que es paradigmático, no hay más nada. Digo, leer la novela de Capote ya está. Digo, los que vieron la película y si no leyeron la novela, o las 2 cosas, saben cómo fue el hecho. Bueno, y Capote hace esa novela que es, en su género para mí es extraordinaria, pero no vivió eso, no lo vivió todo de la manera que él lo cuenta. Él seguramente imagina cosas que no pasaron y ficcionaliza, qué feo verbo, ¿no? Ficcionaliza cosas que en los hechos verdaderos eran mucho más, digamos, menos importantes, o más rústicos o menos coloridos. Y ese es el gran atractivo que tiene. Como para mí el periodismo sigue siendo una actividad muy interesante, realmente muy interesante, sobre todo lo que se llama generalmente en los medios de comunicación el periodismo de investigación, ¿no? Eso que se llama un informe especial. Por ejemplo, lo que yo hice con Villanueva Saravia, en un semanario hubiera sido un informe especial que hubiera llevado
4 o 8 páginas, una separata de un semanario. 8 páginas, y ese era el libro, porque fue un libro muy chico. Pero también ahí, por ejemplo, cuando yo voy a Melo, yo me sentía capote. Yo me voy a Melo a entrevistar la muerte del intendente, digo, ¿qué es esto? Y ahí yo también se conoce gente distinta, realidades diferentes. En aquel momento, además, había un clima bastante tenso en el Uruguay cuando murió Villanueva. Entonces yo llegué allá con un temor terrible, yo pensé que andarían a los balazos, que por otra parte era una cosa que había publicado un diario en Montevideo. Y entonces todo esto te va dando la oportunidad de ir haciendo algo más que la mera transcripción de los hechos, ¿no? Eso para mí es lo que generalmente que realmente tiene de interesante la no ficción. Hay ejemplos muy valiosos de eso que tú dices, por ejemplo, una novela como Santa Evita de Tomás Eloy Martínez, es formidable, ¿verdad? Claro. Porque plantea un personaje que existió, pero desde un ángulo insólito que es qué pasó con su cadáver, ¿verdad? Es algo